Hola amigas y amigos, nuevamente Julio Panduro aquí en el programa Mirada Electoral 2016 junto a Susana Mendoza, con quien vamos a continuar estas conversaciones con los 19 candidatos presidenciales en esta carrera electoral. Y en esta oportunidad tenemos a un nuevo invitado. ¿Cómo está, Susana, para poder conversar con nuestro nuevo invitado? Bueno, como decíamos antes de empezar el programa, la verdad que estamos muy contentos con esta iniciativa de crear un programa como Mirada Electoral Elecciones 2016, que sin duda les va a ofrecer a ustedes que están en sintonía con nosotros información para que puedan elegir a quien va a gobernar nuestro país el próximo quinquenio. Bueno, y nosotros queremos agradecer la asistencia, y no solamente la asistencia de los candidatos que están acudiendo a nuestros estudios, sino también al público que nos está siguiendo por las redes y a través de la internet. En nuestra primera edición de ayer tuvimos un buen cantidad de seguidores y compartidos en las redes sociales. Y en esta oportunidad esperamos tener también la misma pegada con el candidato presidencial de la agrupación Progresando Perú, el señor Miguel Hilario Escobar, quien está presente con nosotros en nuestra mesa. Buenos días, señor Hilario. Julio, muy buenos días. Susana, muy buenos días. Muchísimas gracias por su amable invitación. Feliz año y también un gran saludo a toda la población en el Perú y los peruanos que están fuera del país también. Perfecto. Bien, el señor Hilario es el primer candidato a la presidencia de la República en la historia de nuestro país que tiene un origen indígena. Él es de la etnia Shipibo, que usualmente está más extendida en la región Ucayali, tengo entendido, pero también me imagino que se habrán expandido un poco más por otras regiones de la selva. En ese sentido nos llama mucho la atención para conocer cuál era su trayectoria, ¿no? ¿Cómo así un representante de la etnia Shipibo ha logrado estudiar incluso en el extranjero con posgrado y PhD, ¿no? Por favor. Definitivamente, bueno, Julio, mira, el pueblo Shipibo Gonivo es una población que tiene más o menos como 35.000 personas. Estamos en la región Ucayali, también Loreto y Madre de Dios. Mira, yo nací viajando en el río Ucayali. Cuando yo nací, Julio, mis padres estaban en una canoa viajando y de repente mi mamá comenzó a tener dolor de parto y como no había un lugar donde atracar la canoa, pues mi mamá dio la luz en la canoa. Pero no había ni cuchillos ni tijeras para cortar el cordón umbilical. Entonces mi papá agarró 2 palos y comenzó a cortar el cordón umbilical. Pero a Dios gracias, en una comunidad donde ya hemos llegado, había una pareja de misioneros norteamericanos, la señora era enfermera y le quedaba una ampolla antiinfección. Es por esa razón que estoy aquí esta mañana con ustedes, ¿no? Que Dios me salvó la vida y también, ¿no?, esta pareja de misioneros, ¿no? Otra hubiera sido la historia. Así Y justo comentábamos también hace un rato lo siguiente. En nuestro país, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, hay aproximadamente más de 300.000 indígenas, ¿no? Y usted, digamos que es el único que ha logrado acceder a una educación de calidad, acceder a trabajos que le han cambiado sin duda la vida. Y hay una pregunta que sí creo que vale la pena formularla, ¿no? O sea, ¿qué cambió? O sea, ¿qué lo hizo posible? ¿Qué decisión fue la que determinó el cambio que estamos viendo ahora? Definitivamente. Mira, en mi comunidad de Nueva Samaria no había colegio secundario. Entonces yo me iba en canoa con mis 2 amigos a otro pueblito, más o menos como 1 hora de ida o de otra hora de regreso y una caminata más o menos como 1 hora. Entonces, ¿por qué? Porque desde que era niño tenía esa ambición, ese deseo de aprender. A la edad de 11 años yo tenía 4 sueños fundamentales. Uno era el sueño de aprender a hablar el castellano algún día, el sueño de aprender a hablar inglés algún día, y el sueño de estudiar teología algún día, y el sueño de algún día viajar en Estados Unidos. Entonces, con esos 4 deseos, yo vine a Pucallpa, y te cuento, cuando yo vine a Pucallpa, en el primer día o el primer mes de mi colegio secundario, no hablaba español, y la gente pensaba que era mudo. Pero por una inmersión cultural y lingüística aprendí el castellano en un mes. Ahora, usted es hijo de docente bilingüe. Exacto, mi papá es un profesor bilingüe, pero aprendí castellano a la edad de 11 años.
Pero sin duda la fuerza de los sueños es un motor importante, ¿no? Ahora usted tiene la profesión de antropólogo y también de economista. ¿Cómo logró y dónde lo estudió? Definitivamente, bueno, luego de estar en Pucallpa vine a Lima cuando tenía 17 años y mientras limpiaba el piso de una agencia misionera también, en un año sin haber estudiado inglés, aprendí el inglés, porque tenía ese deseo, ese afán de superación. Entonces, una familia de California me dio una oportunidad para ir a California, donde estudié economía política en la Universidad Estatal en California y porque me sacaba 18, 19, 20, aplicado, entonces tuve una beca para estudiar en Oxford, Inglaterra, donde estudié filosofía y política y economía, y luego regresé nuevamente a California, donde estudié mi maestría y el doctorado en Stanford. Sin duda una trayectoria académica bastante destacable, ¿verdad? ¿Qué tiene de peculiar o característico la etnia Shipibo-Conibo? Porque no todos los indígenas son iguales, ¿no? O sea, uno es el Machiguenga, el otro la Xánica. ¿Tiene algún rasgo que los caracteriza a ustedes? Bueno, definitivamente el pueblo Shipibo-Conibo es muy conocido en el mundo europeo y de Estados Unidos por sus textiles geométricos y también por sus tinajas, ¿no? Ese es un símbolo de la Amazonía, pero un símbolo del Perú, donde muestra la riqueza cultural y diversidad biológica de nuestro país. Bueno, señor Hilario, nosotros queremos abordar ahora en este primer bloque, luego de conocer su trayectoria, uno de los principales problemas que está enfrentando el país y que la ciudadanía así lo expresa a través de los diferentes sondeos de opinión. Recordemos que hace unos años atrás el primer problema para los peruanos era la economía, la inflación, etcétera, y luego esto se ha trastocado y ha cambiado y ahora eligen en el primer lugar, o mencionan en el primer lugar al problema de la seguridad ciudadana. ¿Qué va a llevar Progresando Perú a la presidencia como propuesta para solucionar y superar todo este problema de la delincuencia común y el crimen organizado? Bueno, definitivamente, Julio, hay dos preocupaciones muy grandes en nuestro país de la población. Uno es justamente la inseguridad y otro la corrupción. Hay que entender de que el tema de la seguridad es un tema integral, no solamente es una tarea de la Policía Nacional. Es por eso de que nosotros vamos a valorar, dignificar a la Policía Nacional y vamos a trabajar con ellos para que ellos crean de que el Estado está con ellos. Por ejemplo, hay muchos casos donde un policía mató a un delincuente y él tuvo que fugarse de su ciudad porque lo querían meter preso. Entonces, comienza un cambio de chip mental de la Policía Nacional, donde ellos tienen que sentirse orgullosos de tener la bandera en su uniforme. Entonces, pero eso comienza con una reforma de la Policía Nacional. También eso incluye la reforma estructural del Poder Judicial, la reforma estructural del Ministerio Público y también de un elemento muy importante que muchas veces no se habla. Y esa reforma del policial Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Y esa reforma policial que usted menciona que es necesario de hacer, según su propuesta y su visión, ¿ha considerado también incluir a los reservistas entre 25 y 40 años? ¿Responde a esa reforma? Bueno, definitivamente, mira, nosotros vamos a llamar a los licenciados de las Fuerzas Armadas, obviamente de acuerdo a una selección previa, lo vamos a entrenar por 6 meses en derechos humanos, en derechos civiles y también en un procedimiento formal con la población. Pero también vamos a profesionalizar a las rondas campesinas de nuestro país y también vamos a crear rondas nativas en las Amazonías y también vamos a crear rondas urbanas. Entonces, esos elementos importantes van a conllevar a que tengamos un sistema de políticas públicas, de una gestión que permita obviamente luchar contra la corrupción interna, pero aparte de todo eso es importante, Susana y Julio, ver el tema de la prevención. Todos los estudios muestran de que si un Estado no invierte en la prevención, vamos a estar en lo mismo. Permítame, pero ahora, los procesos de reforma que usted menciona, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, son instituciones bastante grandes y por lo tanto la reforma sería un proceso macro. ¿No quedaría muy poco tiempo, 5 años para la reforma de todas estas instituciones? No, es buen punto eso. O sea, lo que nosotros estamos hablando son las plataformas principales que conllevan a esas reformas. Si me permite, Julio, quiero regresar rápidamente al tema de la prevención. ¿Por qué la prevención? Actualmente hay chicos entre 10 a 18 años,
hasta más, que están fuera de las familias, de las instituciones. Entonces, nosotros vamos a crear una alianza estratégica con las instituciones religiosas y también con las ONG de los barrios para que ellos tengan un fondo directo para hacer trabajo de consejería para la construcción de canchas deportivas, para tutorías, para música y arte y también para crear oportunidades de empleo para la juventud. Entonces, este tipo de actividades con las comunidades va a conllevar a que podamos tener una mirada diferente de la delincuencia o de la inseguridad. ¿Por qué? Porque hay una correlación positiva entre la delincuencia y también la pobreza. Nosotros vamos a atacar la raíz de la delincuencia en el país. Sin duda la juventud es un tema bastante importante para abordar este tema, ¿no? Bueno, en estos momentos entramos a un primer bloque, a una primera pausa para continuar la conversación con el señor Miguel Hilario. Permiso. Regresamos con el programa Mirada Electoral, Elecciones 2016, y está con nosotros Miguel Hilario Escobar. Él es uno de los 19 candidatos presidenciales que postulará para ser elegido en nuestro país el siguiente quinquenio. Usted ha mencionado algo que me parece importante, que es el atacar de raíz, digamos, el tema de la delincuencia. Muchos, digamos, en sus análisis coinciden en que la delincuencia es un problema social y por lo tanto hay que mirarlo desde esa perspectiva. La educación es un aspecto que hay que tratar justamente para que se reduzca este problema. La educación intercultural bilingüe se ha promovido sobre todo en los últimos años, ¿no? Se ha consolidado. Usted es hijo de docente bilingüe. Me imagino que conoce la historia de lo que ha sido ser un profesor con una lengua materna diferente a la del castellano y que se las ha jugado para que no muera la lengua de su etnia, Chipibo-Conibo. Hay 1 millón de niños en nuestro país en estos momentos que tienen una lengua distinta a la del castellano, su lengua materna es diferente. ¿Qué va a hacer usted con la educación intercultural bilingüe? ¿La va a fortalecer? ¿De qué manera? Bueno, Susana, tenemos una propuesta muy importante y transformador en tema de educación, no solamente en el tema de la educación bilingüe e intercultural, sino una reforma estructural de educación. Como usted sabe muy bien, en 2012 el estudio de PISA ha mostrado de que nuestra educación ha quedado en el último puesto en comprensión de lecturas, comprensión de matemáticas simples y también conocimiento básico el año pasado ya salieron también los exacto, datos. está en proceso, ¿no? Pero hablando de la educación intercultural, pero ese resultado no es lo mismo en la Amazonía. Entonces quiero regresar básicamente a una visión de la educación. Nosotros tenemos la propuesta de crear colegios industriales y técnicos públicos en el país. También tenemos la propuesta de crear colegios preuniversitarios. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda en el país de técnicos. Actualmente hay un déficit de 200.000 técnicos en nuestro país. Entonces, y también vamos a crear de 5 a 6 años la educación secundaria en el país. Pero sobre todo eso,
lo que nosotros queremos es empoderar a la juventud para que tengan la oportunidad de educación. Porque la educación... Por eso la educación intercultural bilingüe. Exacto. O sea, ¿Cómo la va a fortalecer? Bueno, ese es por un lado, si me permite, o sea, quiero regresar a eso en un minutito. Entonces, la visión es dar la oportunidad educativa a toda la juventud en la costa sierra y selva del Perú. Entonces, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no pueden estudiar. ¿Por qué? Porque les faltó un punto en la universidad pública. Es por eso que vamos a eliminar progresivamente el examen de admisión para que los jóvenes de la Amazonía, de la zona andina y la zona costera puedan estudiar. Por eso vamos a crear universidades virtuales. Por ejemplo, en San Marcos, aproximadamente hay 26.000 postulantes y solamente 10% entra a la universidad. Con la creación de las universidades públicas virtuales va a permitir a que este estudiante pueda estudiar, pero también una cosa más. ¿Qué hace el estudiante después de la graduación? No puede conseguir trabajo. Es por eso que vamos a crear una oportunidad para que los chicos puedan estudiar y después de la graduación puedan ir a trabajar por un año con el Estado, con la experiencia de un año, van a regresar para entrar en el mercado. ¿Una especie de becario en el Estado? No sería una especie de beca, sino sería ya un trabajo, una experiencia laboral con el Estado que permite tener un año de experiencia y luego ya muchacho pueda ingresar a una carrera privada, ¿no? ¿Y por qué eliminar de manera progresiva el examen de admisión? Porque se acuerda de que estamos creando dos tipos de colegios. Colegios industriales técnicos, donde el chico que no quería estudiar en la universidad, después de 3 años de estudios, va a ir directamente a trabajar con su certificado. Pero para los chicos que quieren estudiar en la universidad, por 3 años vamos a entrenar en matemáticas avanzadas, comprensión de lectura, ciencias y todos los demás campos para que puedan ir directamente a la universidad. Entonces es un sistema que trata de ver cómo funciona en Alemania, por ejemplo, ¿no? Porque se acaba de aprobar la ley, hace un año se aprobó la ley universitaria y lo que busca la ley universitaria justamente es calidad de la enseñanza. Pero es calidad de profesores, exacto, pero promover es la investigación. Ley insuficiente, ¿no? Nuestra mirada es más integral, más transformador para el país, para que nuestro país, cuando ya tengamos los 200 años de existencia, tengamos una mirada diferente, una educación que brilla en la región, en el mundo, con profesores bien remunerados, con educación muy alta y también con profesores que tengan la oportunidad de estudiar. ¿Qué puede hacer un maestro, ya sea bilingüe o en la zona andina o en la costa, con 1.500 soles de salario? Nosotros vamos a crear becas para que los maestros puedan hacer sus maestrías y doctorados. Bueno, eso existe ahora en Pronavega, hay beca para maestros, sí, exitosa. Pero justamente por la corrupción, muchos maestros no pueden acceder a eso. Mira, yo tengo un gran amigo en Trujillo, que él se ha postulado, ha sido calificado, pero no puede acceder. Entonces, el problema principal, aparte de la educación, justamente la corrupción institucionalizada en nuestros países, que es una especie de cáncer que no permite a que nuestro país pueda crecer y desarrollar. Otro aspecto importante en el tema social para el desarrollo del país es la salud. En estos últimos años ha habido una serie de programas para hacerla masiva, hacerla universalizarla. Incluso hay propuestas para que se fusione un solo sistema, que no haya Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad y Fuerzas Armadas y Policiales. En ese sentido yo quería preguntarle, Progresando Perú, ¿qué postula en este sentido en manera general en la salud para el país, pero en manera particular en la zona de la Amazonía, donde por la lejanía geográfica, la falta de vías de comunicación, es uno de los que mayores niveles de salud tiene en estos momentos? No, definitivamente. O sea, yo creo de que cuando hablamos de la salud pública en el Perú es realmente un tema muy triste. No solamente en la carencia de servicios, y también en el acceso a los servicios. Hay 3 propuestas fundamentales al respecto. Una es de que nosotros vamos a declarar en emergencia la salud pública en el Perú. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo un amigo en Carabaya, aquí en Lima. Su papá había sido diagnosticado con cáncer. El señor llamaba y nunca le dieron la cita. Después de una semana el señor murió. 2 meses después le llaman y le dicen: señor, ya tiene una cita. Entonces, esa es una demostración. Es una broma, pero es real. Exacto, de que nuestro sistema no funciona. Entonces,
declaratoria en emergencia a la salud pública nos va a permitir atraer a los expertos en el tema. Tenemos un gran equipo en salud que dirige, por ejemplo, vamos a tratar de trabajar para que el acceso a la salud sea rápido y eficiente, y por eso vamos a crear un sistema, utilización de un gobierno electrónico que permita a que la población pueda tener una forma rápida, ágil a la salud pública, pero también el tema de la calidad de servicio. Vamos a humanizar los servicios en nuestro país. Pero una cosita más ahí. Muchas veces nosotros cuando hablamos de la salud solamente hablamos de la construcción de más puestos de salud o más hospitales. Vamos a revertir ese modelo nosotros. ¿Qué significa eso? Significa cuidar a la gente nuestra antes que se enfermen. Pero el problema es justamente que no hay especialistas en nuestro país. El problema es la gran brecha de especialistas en salud que puedan viajar a otras ciudades que no sean Lima. Entonces, ¿cómo va usted a reducir la brecha de especialistas? Bueno, mira, hay una gran experiencia del programa de Naciones Unidas y muchas ONGs en África, donde justamente utilizan la tecnología, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a impulsar la telemedicina para que un niñito que se forma en una comunidad shipiba o aguajún en cualquier otro país Actualmente se usa la telemedicina ya, sí, en el Instituto Materno Perinatal, sí, ¿sí? Pues, a nivel nacional. Yo nunca lo he visto en mi comunidad. Entonces, nosotros vamos, hablando del acceso, nosotros vamos a justamente abrir el espacio para que todos y todas en el Perú no solamente tengan el acceso a la telemedicina, sino también un acceso real, ¿no? A los doctores, ¿no? A mí me gustaría hacerle ahí una repregunta, porque justo comentaba más temprano, creo que no había una gestión de gobierno, tengo acá un poco más de 10 años en un medio de comunicación del Estado, en donde la inversión en la selva ha sido muy grande. No solamente en programas sociales, sino en políticas sociales también. Y parte de esa visión, digamos, de integrar a esta población peruana que ha estado tanto tiempo, y usted seguramente nos puede contar eso en algún momento después, que ha estado marginada del desarrollo económico en nuestro país. Es necesario seguir invirtiendo en esas áreas. Y es necesario también, no solamente vivir de los programas sociales, sino de políticas sociales. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar los servicios básicos en su gestión durante los 5 años? ¿Más caminos, más comunicación? ¿Qué va a hacer? No, definitivamente tenemos una propuesta integral de un desarrollo, porque no solamente es la inversión en la salud o la inversión en las carreteras, pero también la inversión en la familia. Hay 3 propuestas fundamentales al respecto. Una es de que, por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, hablamos de un apoyo social a la familia. Pero nosotros tenemos una propuesta de un empoderamiento. Un ejemplo, una familia, vamos a decir que es de la selva o la zona andina o la zona costeña, que viven con 300 soles mensualmente. ¿Qué se va a hacer con esta familia? No solamente dar un bono de 100 soles o de 150, eso no va a funcionar, sino nuestra propuesta consiste en lo siguiente: vamos a dar una beca por 6 meses al padre de familia para que estudie mecánico o carpintería, a la mujer para que estudie corta confección y vamos a hacer una alianza estratégica con el sector privado para que este señor que ya se graduó después de 6 meses pueda tener 1 año de experiencia laboral. Y de esta manera, el señor y la señora en un proceso ya más o menos entre 3 a 5 años puedan graduarse en una forma paulatina de la pobreza. Eso sí es una inversión a largo plazo, no solamente una especie de pequeño proyectito que en vez de empoderar lo hace dependiente en el Estado. Muy interesantes las propuestas, señor Hilario. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos nuevamente con el candidato presidencial de Progresando Perú. cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en su programa Mirada Electoral 2016 por Andina Canal Online. Continuamos conversando con el señor Miguel Hilario y en estos momentos queríamos abordarle ya en este tercer bloque el tema político. Comprenderá usted pues que el tema político es necesario abordarlo, es necesario incluso potenciarlo y reforzarlo. En ese sentido, ha habido constantemente debates en torno a la reforma constitucional, de modificarla o hacer un cambio completo. Usted ya nos había adelantado de que no está de acuerdo con el cambio completo porque ocuparía mucho espacio. Pero en todo caso, ¿cuáles son los puntos específicos que darían cambio usted en o su partido a la Constitución actual, la del 93? Bueno, en primer lugar, o sea, como ya mencionaste, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de una reforma estructural de la Constitución, sino se tiene que hacer una forma progresiva a través de comités. Tres puntos fundamentales. Uno es, por ejemplo, los hermanos amazónicos han pedido que se reforme la Constitución en lo que se refiere a sus tierras y territorios. La Constitución 93, por ejemplo, no reconoce que las comunidades o que las tierras de las comunidades no sean inalienables, por ejemplo, lo cual lo tenía la Constitución de 79. En segundo lugar, es importante ver el tema del rol del Estado en las políticas energéticas. O sea, yo creo de que el Estado no solamente tiene que ser un ente promotor y rector en las políticas energéticas, sino el Estado tiene que tener un rol importante. Por ejemplo, de que en tema de Petroperú, el Estado tiene que ser accionista, hasta 50%, por ejemplo, ¿no? El otro tema importante es el tema de recursos naturales en la Amazonía. Nosotros no podemos terciarizar nuestra Amazonía. Es por eso de que nosotros proponemos de que se tiene que hacer una revisión de la biodiversidad que tenemos en el Perú y las concesiones forestales para que podamos tener una economía verde, una economía sostenible. Por eso, por ejemplo, Julio, en temas de macroeconomía, nosotros proponemos de que tenemos que de pasar de una economía extractivista a una economía de turismo, vivencial, gastronómico, ecológico, y esta nueva economía va a permitir a que podamos crecer nuevamente al ritmo de 3, 4, 5, 6%, pero eso requiere una inversión pública y privada en la construcción de carreteras, supercarreteras, puertos y aeropuertos, para que nuestro país pueda crecer nuevamente en la región. Usted mencionaba hace unos minutos también el tema bastante serio, por cierto, de la corrupción en el país, que no se presenta solamente en los niveles del Estado o las instituciones públicas, sino también incluso a nivel privado, porque a veces se pagan coimas para ganar licitaciones. Y en ese sentido, ¿cuál es el plan anticorrupción que presenta usted en esta carrera? Definitivamente la corrupción es un cáncer, es un virus que ha atacado a toda nuestra sociedad, todo el tejido social. Por lo tanto, nosotros creemos de que el empoderamiento de la población es un primer camino para poder atacar de una forma frontal la corrupción. ¿Qué significa eso? Significa crear el quinto poder, lo cual es una sociedad civil empoderado que permita una fiscalización cada 6 meses a todos los líderes elegidos a nivel municipal, regional y presidencial. 1. 2. Tenemos que tener una lucha frontal contra la ineficiencia, la tramitología del Estado, que también es una causa principal de la corrupción, pero también tenemos que renovar nuestra política nacional. Nosotros proponemos, Julio y Susana, de que se tiene que terminar con la inmunidad parlamentaria. También necesitamos nosotros trabajar para que haya no solamente una fiscalización de la población, sino también tengamos una herramienta tecnológica para lucha frontal contra la corrupción. ¿Qué significa eso? Significa crear un SAR anticorrupción que permita, por ejemplo, hacer una especie de preinvestigación aleatoria en todas las instancias del Estado. De esta manera, si yo soy alcalde corrupto, yo sé de que me puede llegar en algún momento ese SAR anticorrupción virtual para hacerme una investigación. Entonces, vamos a crear incentivos positivos para que todos los funcionarios del Estado
puedan tener una actitud correcta. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando hablamos o vemos la propuesta de algunos técnicos en el tema, dice hay que crear incentivos positivos y negativos. Es decir, de que si yo soy funcionario, de que no solamente es tener una performance positiva en mi trabajo, sino el valor de la honestidad. Y basado en ese valor de la honestidad, se tiene que tener ya un incremento salarial, ¿no? Me imagino que para todas estas propuestas va a ser necesario hacer también propuestas legislativas. Y para eso será necesario estar presente en el Congreso. ¿Usted está a favor del voto preferencial o en contra? Mira, yo creo de que en concepto el voto preferencial ha sido para que algunas personas, pueden ser por ejemplo, lideresas que no han tenido recurso económico, pero sí tienen un liderazgo regional, puedan participar. Pero actualmente ya se ha tergiversado y hay una especie de incentivo perverso de que como yo tengo plata, yo compro todos los espacios y salgo elegido. Entonces yo creo que es importante reformular el concepto de participación popular, el concepto de la participación de la ciudadanía para que no haya una especie de barrera. De que no importa si yo no tengo recursos, mira, yo soy líder en mi región, ¿no? Entonces, de esta manera la población puede participar, pero yo creo que es importante dos cosas. Es importante retornar el poder real a la población, con un poder, lo que llamo el quinto poder, que pueda fiscalizar, no solamente la Contraloría, sino la población fiscalizando cada 6 meses a su gente elegida. Ahora vamos a entrar al ping-pong, y así de frente a la yugular. Usted no me ha contestado una pregunta. Educación intercultural bilingüe. Mira, yo creo de que tenemos que enseñar a nuestra población indígena, quechua aymara, shipiba y todos los demás grupos en su propio idioma, pero solamente no hay que quedarse ahí, hay que enseñar castellano, inglés y otros idiomas. Mira, yo hablo 4 idiomas. Entonces yo quiero de que nuestra población pueda aprender a hablar diferentes idiomas. Sí, estoy a favor y consolidar la educación bilingüe intercultural. La reelección parlamentaria. Nosotros queremos terminar con la inmunidad parlamentaria y también vamos a eliminar con la reelección parlamentaria. Para tener una renovación política en nuestro país. ¿Erradicará el cultivo de hoja de coca? Nosotros vamos a mantener la política de erradicación de hoja de coca, pero también vamos a tener una mirada diferente. Vamos a trabajar con las comunidades, con las familias, para realmente ver una forma de empoderarlos con tecnología, con inversiones en educación, con oportunidades diferentes, porque la política antidroga en el Perú no ha funcionado. Por lo tanto, vamos a crear unos incentivos positivos para que la población local pueda sentirse de que está con el pueblo, con el Estado, y de esta manera crear una alianza estratégica que permita tener una vida digna y alterna. Consulta previa. Nosotros creemos de que la consulta previa es importante, pero mucho más es importante de que las comunidades campesinas o nativas lleguen a ser accionistas en una inversión de hidrocarburos o minerías. ¿Las tierras amazónicas son de las comunidades indígenas o del Estado? Las tierras amazónicas, obviamente por constitución es del Estado, pero por tradición histórica pertenece a los pueblos indígenas, porque de acuerdo a la arqueología, ¿no? la primera llegada de los pueblos, ya sean indígenas amazónicos, han sido más o menos en los años 11.000. Entonces, pero es importante discutir esos temas para que tengamos un desarrollo con justicia, con inclusión para todos. Estado laico. Yo creo de que es importante que los líderes a nivel nacional, regional y también local tengan algún tipo de fe en algo, que puedan rendir algún tipo de cuentas a alguien o algo. Pero lo que no se puede hacer es imponer mi religiosidad con otro, pero los líderes tienen que ser transparentes, honestos, que permitan a que tengamos un gobierno justo y transparente y sin corrupción. ¿El Estado debe financiar a los partidos políticos? Yo creo de que el Estado tiene que empoderar a la población para que pueda participar en una forma directa. Pero yo creo de que el Estado no tiene que financiar
a los partidos políticos, justamente porque los partidos políticos han llegado a ser instituciones cuasi perversas, que no permite la consolidación democrática. En vez de financiar los partidos políticos, hay que invertir más en la educación, salud y un gobierno electrónico que estamos proponiendo nosotros. Perfecto. Hacemos una nueva pausa y volvemos en unos minutos. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar Bien amigos, nuevamente volvemos aquí a su programa Mirada Electoral, Elecciones 2016 con el señor Miguel Hilario, candidato presidencial por Progresando Perú. Señor Hilario, en nuestro país está próximo a cumplir 200 años de vida republicana. El 2021, cuando ya acabe el gobierno y de ser elegido usted como primer mandatario de la nación, va a entregar un nuevo país a la población, a todos los peruanos. ¿Qué es lo que tiene previsto su gobierno como visión de nuestro país al cumplir los 200 años de la independencia? Yo quiero que nuestra gente, la costa, sierra y selva, se sientan orgullosos de su gobierno local, regional y nacional. Eso significa crear una confianza, significa crear una credibilidad, significa atacar de una forma frontal la corrupción, significa crear nuevas instituciones sólidas, como columnas vertebrales sólidas del aparato estatal, que permita que la población sienta, mira, yo me siento orgulloso de ser peruano porque yo confío en mi Policía Nacional, porque yo confío en mi juez, porque yo confío en mis investigadores. Uno. Todo eso yo quisiera que conlleve a que nuestra familia, en cualquier parte del país, pueda salir a las calles, a los parques, con su familia, que no tengan ningún tipo de miedo para salir. Vamos a tener ya un país con seguridad donde la familia pueda salir nuevamente a las calles. En segundo lugar, yo quiero ver que nuestra educación en el Perú sea la mejor educación en el Perú, invirtiendo hasta 10% de su PBI. 10%. Eso requiere... En 5 años. Bueno, de una forma progresiva, ¿no? Una educación que tiene una correlación con la nutrición, salud preventiva, donde nuestros hermanos y hermanas en la Amazonía, en la zona andina, en la zona costeña, se sientan orgullosos porque tienen la mejor educación. Que nuestros maestros tengan PhD, que tengan maestrías y que nuestro país pueda brillar en innovación científica, en publicación y que nuestro país obviamente llegue a ser la luz en América Latina. En términos de tecnología, de que tengamos un gobierno electrónico, donde la gestión se tiene que hacer de una forma rápida, contundente, eficaz, donde no tiene que uno perder el tiempo haciendo las colas. Usted nos ha hablado de una visión de país en los próximos 5 años, de tener la oportunidad y la posibilidad de ganar la presidencia de la República. En esos 5 años va a tener que tomar decisiones bien claras para lograrlas. ¿Cuáles son esas y cuáles son sus propuestas concretas para lograrlas? Bueno, nosotros tenemos 4 ejes fundamentales en nuestro plan de gobierno. Uno es justamente el crecimiento económico. Nosotros vamos a reactivar proyectos mineros que constituyen más o menos con 25.000 millones de dólares, estancados justamente por la tramitología, por la burocracia y también por los conflictos sociales. Nosotros vamos a trabajar con las comunidades para tener un diálogo justo, honesto, transparente, digno, sin balas, y también vamos a crear una nueva legislación para que las comunidades campesinas y nativas lleguen a ser accionistas. De esta manera vamos a reducir los conflictos sociales en el Perú. Pero una cosa más, hay que crear una nueva economía.
la economía del turismo, ¿no? Lo cual va a permitir a que nuestro país pueda crecer y crear trabajos dignos en la costa, sierra y selva del Perú. Ese es uno en temas económicos. En temas educativos, ya lo mencioné, ¿no? Y temas también de gobierno electrónico, queremos crear un sistema de gobierno donde el ciudadano pueda comenzar a creer nuevamente en su gobierno a nivel local, regional y también a nivel nacional a través de la creación de un gobierno electrónico. En cuarto lugar, es importante ver ya el tema de la seguridad que también hemos hablado. Ahora, para eso se necesita, también lo conversábamos con el candidato anterior, personas, ¿no? Personas que hagan posible las metas o las políticas que usted quiere concretar en nuestro país de ganar las elecciones y ser jefe de gobierno en los próximos 5 años, presidente de la República. En el Estado hay servidores públicos y para sacar adelante sus proyectos necesita de servidores públicos capaces, ¿no? Honestos, capaces y que tengan la roja y blanca en el pecho. ¿Usted va a promover la carrera del servicio civil? ¿La va a promover? ¿La va a incentivar? ¿Creen que tienen que estar los mejores en el Estado? No, definitivamente eso es un punto muy clave justamente para entrar a una modernidad, no solamente en términos educativos o en términos de seguridad o de crecimiento. Si no tenemos un staff profesional donde la gente se siente apreciado por el Estado, donde la gente se siente de que hay incentivo positivo. Mira, si yo soy trabajador, doy mi 1000%, y soy honesto, yo tengo que tener incentivos para que yo pueda hacer mi carrera. Mira, yo regresé hace unos 3 años atrás para la Amazonía, en Pucallpa. Estuve enseñando, mira, con mis 2 maestrías y diplomada en Oxford y también un PhD de Stanford, ¿sabe cuánto me pagaban como profesor principal en esta universidad? 1.500 soles. Entonces, así hay miles de peruanos fuera del país que quieren regresar, pero no hay incentivos. Nosotros vamos a crear incentivos nacionales e internacionales para que la gente nuestra pueda venir al Perú nuevamente y crear un sistema justo, eficiente, transparente, para que todo el mundo pueda hacer una carrera de una forma Eso implica presupuesto, señor Hilario. ¿Cómo financiar esos incentivos? Bueno, el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, nuestro país, como tú sabes, Julio, el año pasado el mundo ha crecido 3%, pero nuestra economía ha crecido 2.5%. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos, el actual y los anteriores, no han tenido una política de prevención macroeconómica. Nadie ha pensado de que es posible traer hasta 16 millones de turistas en nuestro país. Actualmente traemos solamente 3.3 millones. Imagínense una combinación de políticas de hidrocarburos, inversiones mineras, inversión en infraestructuras a nivel nacional y la inversión en la seguridad. Y todo eso amarrado a una entrada de 16 millones de turistas. Vamos a ser un país diferente y ese es el país que yo quiero en los años que vienen. Otro tema importante que se nos está quedando por el tiempo, ha habido muy buenos resultados que han sido reconocidos incluso por instituciones internacionales tipo la FAO o incluso UNICEF acerca de la reducción de la pobreza. Esto ha sido producto de los programas sociales y de la política social que se ha llevado adelante en estos últimos años. ¿Qué es lo que va a hacer Miguel Hilario de llegar a la presidencia? ¿Los va a potenciar esos programas? ¿Los va a eliminar? ¿Los va a fusionar? Yo creo que las políticas sociales son muy importantes, obviamente, para erradicar la pobreza en el Perú, pero obviamente se tienen que mejorarlas. Por ejemplo, las políticas sociales de subsidios no funcionan, pero sí funciona esa propuesta de empoderamiento a la familia a nivel de educación y de tecnificación de la familia para que puedan graduarse de la pobreza. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando con ese empoderamiento. Pero hay una cosa muy importante, cuando hablamos de la pobreza, no solamente es medir el ingreso económico, sino hay que medir, hay nuevas propuestas, por ejemplo, la medición multidimensional de la pobreza, ¿no? Lo cual te permite ver en su totalidad la pobreza. Entonces, tiene que ver con acceso a servicios, no solamente reducir, digamos, aumentarles el sueldo o darles una prestación, por determinada prestación, darle un monto determinado, sino integrar los servicios. Y yo insisto ahí, ¿está viendo usted la posibilidad de incrementar los servicios de salud, de incrementar el servicio de educación y de incrementar las áreas de comunicación de las regiones de nuestro país para justamente reducir la pobreza multidimensional que hay en nuestro país? Mire, definitivamente, vamos a hablar de la educación rápidamente.
Actualmente hay 64% de los colegios públicos colapsados. 75% de los colegios rurales no tienen agua y saneamiento. Entonces nosotros vamos a... Pero hay inversión que está en proceso, Exacto, candidato. exacto. Pero el problema es justamente por la corrupción. Los colegios colapsados justamente están correlacionados porque había una corrupción, ¿no?, de las instituciones que han construido esos colegios. Pero por otro lado es importante ver no solamente el tema de acceso, sino el tema de calidad de servicios. Entonces nosotros vamos a trabajar, uno, para crecer nuevamente en la economía, vamos a invertir en la educación y salud preventiva a nivel rural y a nivel urbano, y vamos a trabajar para que tengamos la seguridad nuevamente en nuestros barrios, y vamos a trabajar para que la corrupción pueda ser disminuida a través de un gobierno electrónico. ¿Y en ciencia y tecnología va a invertir? Tenemos la propuesta de crear un fondo fiduciario hasta 3.000 millones de dólares con fondos públicos y privados, porque un país que no invierta en la innovación científica es un país que siempre va a quedar rezagado. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en mano con la inversión privada para la investigación e innovación. Bien amigos, hasta aquí nuestro segundo programa de Mirada Electoral Elecciones 2016. Agradecemos profundamente al señor Miguel Hilario, candidato presidencial de Progresando Perú, a quien le vamos a pedir que por favor nos brinde unas palabras en su idioma, en su lengua materna, por favor, a nuestras cámaras. Bueno, definitivamente yo quiero hacer un pequeño anuncio acá. Sí, por favor. Mira, hay una comunidad shipibo conibo acá, que se llama el Cantagallo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Y hay un gran líder, ahí mi amigo Juan Agustín. Y nosotros le vamos a llevar a él para que sea el primer congresista shipibo urbano en Lima, y él va a ir con nuestra lista en la lista congresal, ¿no? Ichaos Irak, Julio, Susana, Miaquena Cupí, Matuativo, yo aquí, no Aquinca, no Apuiti Cupí. Estoy diciendo, Julio y Susana, muchas gracias por su invitación esta mañana. Espero que toda la población nos escuche la propuesta y nos apoyen para llegar a ser presidente de la República. Perfecto. Bueno, y con nosotros será hasta la siguiente edición. Buenas tardes. Hasta la próxima.